Queridas hermanas, comenzamos invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Renueva, Señor, en nosotros las maravillas de Pentecostés y haznos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Dios Hijo, ruega por nosotros. Nuestro retiro de hoy se centra en la Santísima Virgen María como Madre de Dios Hijo, Madre de la Divina Gracia. La grandeza de Nuestra Señora radica precisamente en ser la Madre de Dios, la Madre de Dios Hijo. En virtud de esa virginal y divina maternidad, María tuvo un papel fundamental en la historia de la salvación. Por ella nos ha venido el autor de la gracia, Jesucristo. Así, en consecuencia, es aclamada y venerada como Madre de la Divina Gracia, Madre del Verbo encarnado, que es fuente de la gracia salvadora y redentora para la humanidad. Esta entrañable advocación mariana celebra también a la Virgen María como la llena de gracia. En virtud de la gracia salvífica de Jesucristo, María es llena de gracia y así preservada de toda mancha de pecado para ejercer su función de ser puerta santa, parcela incólume de nuestra humanidad, por la que debía entrar en el mundo y germinar en nuestra carne el Cordero Inmaculado, el Hijo de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. En definitiva, en cuanto Madre de Dios Hijo, María es Madre de la Divina Gracia, portadora para el mundo del dispensador de la gracia que redime y salva. Por ello, los creyentes constantemente dirigimos nuestros ojos a esos sus ojos misericordiosos, los de María Santísima, y al hacerlo, escuchamos la invitación que ella nos hace para unirnos a Jesús y hacer lo que Él nos diga, como pidió a los sirvientes de Caná. La Madre de la Divina Gracia, la Madre del Verbo encarnado, es para nosotros un modelo acabado de acogida y seguimiento de Cristo. La gracia redentora de Cristo ha llegado a nosotros por el bautismo. Desde entonces hemos comenzado una existencia nueva. La vida nueva en Cristo se despliega en nosotros por la fuerza poderosa del Espíritu Santo, recibido como don de amor transformante en nuestros corazones. Dice precisamente San Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La Madre de la Divina Gracia nos enseña a acoger y conservar esa gracia. Ella es un referente espiritual fundamental para mantenernos en la gracia de Dios, crecer en ella, respondiendo con amor a tanto amor primero, el que Dios nos ha otorgado en Cristo. Recordemos las palabras de Jesús en su conversación con Nicodemo, tal como recoge el evangelista San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La Madre de la Divina Gracia nos enseña a decir sí, a coser toda nuestra vida con el hilo de un sí permanente y constante que envuelva nuestra entera existencia, haciéndola más capaz de Dios,
más abierta a Él, más deseosa de Él. Ese sí es imagen del de Cristo al Padre. Sólo así nos convertimos en hijos obedientes que el Padre reconoce como suyos, al ver en nosotros la imagen fulgurante de su propio Hijo. El sí de María es toda una escuela del sí a Cristo y, por tanto, del sí a Dios. La Madre de Dios Hijo nos hace atentos para cuidar nuestra parcela interior, el alma, de los riesgos del pecado que nos separa de Dios y que difumina y desdibuja la huella divina, el sello divino, los hermosos contornos de filiación en los que fuimos creados. Aquellos que ha fijado sobremanera y para siempre el Hijo con su encarnación y por ello con su sangre derramada en la cruz. Por la victoria pascual de Cristo, esos contornos divinos en nosotros han quedado bien grabados. Pero se pueden opacar y dejar de brillar si seguimos consintiendo al pecado, restando así dicha, sentido y bienaventuranza, dificultando la llegada de esa plenitud que no acaba y a la que estamos llamados. La Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, hecha Madre también de todo el cuerpo eclesial, trabaja en nosotros, nos protege y nos cuida para que nuestros pasos no se desvíen del sendero del Evangelio de su Hijo, que conduce a Dios. En su vida de seguimiento de su Hijo, la primera discípula manifestó la hondura de su fe, la fortaleza de su esperanza y la prontitud de su caridad. Por ello, quiere infundir con su ejemplo en todos sus otros hijos, hermanos del suyo, Jesucristo, ánimo y decisión para vivir estas tres virtudes fundamentales, goznes de la vida teologal, que al centrarnos en Cristo nos alejan del pecado y nos van afianzando como criaturas nuevas, para que la luz pascual que ya habita en nosotros resplandezca más y más hasta que llegue el día de su esplendor definitivo. Dicho esto, afiancemos estas afirmaciones acudiendo a la enseñanza de Santo Tomás de Aquino al respecto. Para Santo Tomás, la maternidad divina de María es la fuente de su suprema dignidad y perfección, dice, casi infinita, ya que al ser madre del Hijo eterno de Dios, hecho hombre, Dios mismo, su santidad y su excelencia son sobrehumanas. María es madre del Verbo divino encarnado, lo que implica que su propia naturaleza se eleva al orden divino. Dice la Quinate: Madre de Dios es el título más hermoso de María, proclamada así por el Concilio de Éfeso en el año 431. María no es simplemente madre de Jesús humano, sino madre del Verbo divino encarnado. La maternidad divina de María tiene una implicación soteriológica, sigue afirmando Santo Tomás. Está intrínsecamente ligada a la salvación, ya que en María el Hijo eterno de Dios se hizo hombre para la redención del mundo. Como la maternidad divina eleva a María al orden divino, se derivan de ella sus especiales gracias y su dignidad sobre todas las demás criaturas, incluyendo los ángeles. Dice Santo Tomás: María posee excelencia infinita y santidad suprema. Santo Tomás afirma que su dignidad es en cierto modo infinita, porque su maternidad la conecta directamente con el bien infinito que es Dios. Igualmente, por ser madre de Dios,
es la criatura más santa y pura que Dios ha podido concebir. La maternidad divina es el fundamento del cual se derivan otros rasgos específicos del misterio de María, su virginidad perpetua y su asunción a los cielos. En definitiva, todos los dogmas marianos gravitan en torno a este central de su maternidad divina. La Madre de Dios Hijo está estrechamente unida a Él. No sólo lo concibió por obra del Espíritu Santo y lo dio a luz, sino que lo acompañó durante toda su vida, convirtiéndose en modelo de seguimiento de Cristo. María es la madre que sigue y acompaña al Hijo. Consideremos ahora todos esos misterios de la vida del Señor que manifiestan esa unión entre madre e hijo, modelo para nosotros en el seguimiento de Jesús. María, madre del Hijo de Dios en la Encarnación. Algunos estudiosos de la Biblia gustan llamar al momento de la Anunciación que nos relata San Lucas como el de la vocación de María. Ese momento dichoso y tremendo cambió la vida de una muchacha de Nazaret, haciéndola portadora del Mesías grandemente esperado. Sorprendida y sobrecogida por un misterio que la envolvía y la cubría con su sombra poderosa, María acierta a proclamar un sí, cuyo calado irá descubriendo a lo largo de toda su vida. Desde ese momento, su vida joven será comprendida y gastada desde un fiat, hágase. Esas palabras, pronunciadas en un momento aparentemente insignificante de la historia y en un rincón olvidado del mundo, cambiaban el rumbo de la misma historia y encaminaban a los seres humanos hacia una plenitud querida, ansiada, pero nunca hasta ahora alcanzada. La tierra de nuestra humanidad, bendecida sobremanera en la bienaventurada Virgen María, hacía germinar y brotar al Salvador, que venía a vivir entre nosotros, a poner su tienda en medio de las nuestras. Este encuentro con el misterio de Dios fue un encuentro de gracia. Con razón, el ángel la saluda como llena de gracia, pues por pura gracia y don de Dios, María fue llamada a ser Madre de Cristo. Fue preparada para ello desde su concepción inmaculada y fue cubierta bajo la sombra del Altísimo para llevar a cabo tal vocación. María, Madre del Hijo de Dios, en la visitación. Seguida a la escena evangélica de la Anunciación está la de la visitación. María, aprisa, dice el evangelista, va a visitar a Isabel para ayudarla y para comprobar lo que le había dicho el ángel del Señor. La madre del precursor, Juan, experimenta algo grande y hermoso al escuchar el saludo de María. El niño Juan salta de gozo en el seno de Isabel, pues siente la presencia del Verbo Salvador, cuya humanidad ya se está tejiendo en el seno virginal de Santa María. Él ya está ahí, y su presencia se experimenta en aquella bendita y escogida mujer que lo porta para el mundo. Así clama Isabel: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Isabel señala así la realidad central del misterio de María: es la madre del Señor, la madre del Hijo de Dios, la madre de Dios. Y sigue diciendo: bienaventurada tú que has creído. Isabel descubre la identidad de María como la que ha creído, la creyente, la mujer de fe, la que por ello ha concebido en su seno al autor de la vida, al dispensador de la gracia. María
solo puede contestar agradeciendo y alabando a aquel que, mirando la humildad de su sierva, su esclava, ha activado su misericordia de nuevo, de generación en generación. En verdad, el poderoso ha hecho cosas grandes por ella. Ciertamente ha hecho lo más grande, devolver la vida a los hombres por su palabra, gracias a María, hecha carne por nuestra salvación. María, Madre del Hijo de Dios, en su nacimiento según la carne. Llega la hora bendita de la salvación con el nacimiento de quien la trae, el Salvador, Jesucristo. Hoy, dice el ángel a los pastores, en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y he aquí la señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es la escena que encuentran los pastores. María, la Madre, con el Niño Dios y San José. Es la hora de María también, la hora de su maternidad, una maternidad divina. Qué estrecha unión entre Cristo y María. Qué comunión entre madre e hijo. Misterio insondable para contemplar, como hace ella, María. Conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María, Madre del Hijo de Dios, en la presentación de Jesús en el templo. María es Madre de Jesús, el Salvador, pero no solo es suyo, es primero de Dios, es el Hijo de Dios. María, al ofrecerlo en el templo con José, no solo cumple la ley de los primogénitos, hace algo más, lo ofrece, lo entrega. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, le decimos en la salve. Es la misión de María desde el principio, mostrarlo, darlo, ofrecerlo. Ella ha sido el precioso instrumento que Dios eligió para ofrecer a su Hijo al mundo. Las palabras proféticas de Simeón sobre este niño, luz de las naciones y gloria de Israel, hablan de entrega. Es ofrecido para ser entregado, para ser sacrificio de propiciación. Y ella, la Madre, se asociará a esa entrega, la del Hijo amado, con una espada de dolor que atravesará su corazón, unida a él siempre, también en la hora suprema de la entrega. María, Madre hasta el final. María, Madre del Hijo de Dios, perdido y hallado en el templo. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Cómo resonarían en María estas palabras dichas por Jesús al encontrarle tras 3 días perdido? 3 días. La sombra de su entrega se va proyectando sobre la vida del Señor ya desde la infancia. María ha sentido angustia, la de perderle. Ella, la portadora y cuidadora excepcional de ese tesoro. No se puede perder ese tesoro. Imaginemos el alma de María conmovida y aliviada, aunque un tanto confundida con la respuesta del Hijo al encontrarlo. María comienza a entender y a asumir. La Virgen contemplativa va entendiendo, porque en su corazón inmaculado la luz de lo alto entra y se tamiza para hacer progresivamente más claro y comprensible el misterio divino que la envuelve. ¡Qué hermosura de mujer contemplativa! La que va comprendiendo porque se deja iluminar por esa misma luz celestial que proyectan los ojos benditos de su Hijo divino,
Verbo al que siempre obedece, ante el cual se rinde con amor. María, Madre del Hijo de Dios, en Caná. Caná, la hora avanza, la hora se adelanta, comienza la revelación, la manifestación del Hijo. María, Madre del Hijo de Dios en Caná, donde se adelanta la hora de la gracia. En esta escena es donde contemplamos cómo es María. Ella es en efecto madre de la divina gracia. Esos novios, esa boda sin vino, un fracaso. Son imagen de la humanidad mortecina, sumida en un futuro incierto, sin alegría. La madre mueve dulcemente al Hijo y él al final asiente, porque se trata de vino, y sin vino no hay boda, y él ha venido a inaugurar las bodas del Cordero. Es la hora de la alianza nueva. El esposo Jesucristo, llamado a desposarse con la humanidad a la que ha de renovar, hace posible un banquete de amor y de vida. Ese es el vino abundante y de buen sabor que él trae. Amor y vida con mayúscula a raudales. El mundo no podía esperar. Haced lo que él os diga. Madre e hijo son corazones que se entienden, que se saben, que se conocen. Ella es la madre que enseña al mundo a ser esposa del Cordero, que prepara la fiesta, que invita a beber el vino abundante que trae su Hijo Salvador. María, Madre del Hijo de Dios, camino del Calvario. Vino y sangre. De Caná al Calvario. Siempre unida a su Hijo y, cómo no, en el momento supremo de su entrega. Corazones que se encuentran camino del Calvario, miradas que se entrecruzan en esa hora suprema, lágrimas, sudor, miedo, acerbo dolor, indecible, inexpresable en una madre que no está hecha para ver morir al Hijo. Aunque en su mente ella haya sabido de esa muerte, al llegar la hora, ¿cómo no dejar gritar el corazón? Pero por encima, el amor y la confianza en Dios, inquebrantable. Miradas de dolor, las de la madre y el hijo, pero miradas que se entienden. Una chispa de luz comienza a brillar en medio de ese aparente sinsentido, de ese dolor indescriptible. Cuánto consolaría al Verbo hecho carne balbucir en su dolor la palabra madre y escuchar la respuesta, Hijo. En esa hora suprema, no ha habido otra más grande, madre e hijo se funden, experimentando una fortaleza que viene más allá, viene de lo alto. Ella, dolorosa, pero madre, siempre madre para su Hijo del alma. María, Madre de Dios Hijo, al pie de la cruz hasta el final. El Calvario, María de pie, con su Hijo hasta el final, hasta la cruz que corona el Gólgota. En ese aparente final, ella es en realidad testigo de un nuevo principio. Dolorosa sí, pero de pie, no quebrada. Con Juan, otro hijo, en realidad más hijos, más dolores de parto, más amor brotando de ese corazón desgarrado, entregándose como consuelo para el Hijo que expira, que se parte y rompe por la humanidad entera, con grito de amor, con grito de victoria. Sobre su seno virginal es puesto de nuevo
el cuerpo del Hijo, pero ahora roto. Pañales entonces en Belén, ahora lienzos de muerto en el Calvario. ¿Cómo entender? Solo desde el amor. Por eso la madre pasa del dolor al silencio y en el silencio la espera. Por encima de esa muerte, un amor extremado comienza a hablar de vida. Y María, Madre de Dios Hijo en la Pascua, partícipe de la victoria final. Algún santo ha dicho que, aunque no lo narre el Evangelio, Jesús tuvo que aparecerse primero a su madre. Ciertamente no lo sabemos, pero hay algo que sí está claro. En el corazón dolorido de María quedó intacto el amor, un amor maternal acrecentado. Y el amor engendra esperanza, porque el amor llama a la vida, invoca a la vida. El amor en vela de María, Virgen, Madre y Esposa, figura de la Iglesia esperando a que su Señor vuelva glorioso del sepulcro. En su amor, ella supo, claro que sí, de la victoria de su Hijo en la mañana de Pascua. En esa victoria el Hijo la hizo participar con su asunción gloriosa y su coronación como reina. El amor triunfó. Ella, siempre cosida con su amor maternal a la vida del Hijo, es hecha partícipe de su victoria. La Virgen fiel nos invita a vivir en ese amor que nunca nos separa de su Hijo, que es la vida, la salvación y la redención.